Ya, ¿cómo estamos, gente? Lo prometido es deuda, y es que ya han pasado varios años desde que subí este versus. Hasta el momento es el video más visto en mi canal, aunque ya tiene su tiempo en todo aspecto. Por lo mismo, ahora veremos qué ha pasado en ese lapso, si opino lo mismo o no, y bajo qué criterios. Sin más preámbulos, empecemos. Si hablamos de Fullmetal Alchemist, siento que al instante ya nos referimos a palabras mayores. Partamos de la base que ambas series son un shonen, y si las comparamos con sus semejantes, no hay por dónde encontrar un punto válido para hacerle el peso realmente, menos como un todo. Pero bueno, la cosa es qué pasa si comparamos ambas. Y no es lo que están pensando, yo no soy un nunca quedas mal con nadie. Aquí voy a decir cuál es mejor y por qué. Pero también quiero destacar que si una recibe un 10, la otra sería un 9,5 o un 9,9. Pero esa pequeña diferencia es lo que brillará en este trabajo, porque convengamos que las dos son polos opuestos. En mi video anterior, gran parte de los comentarios era gente preguntando si es una secuela de la otra, cuál ver primero, por qué existen ambas y cosas por el estilo. Todo comenzaría en el año 2001 con la primera publicación del manga. Como esperaban, fue un éxito y no demoró mucho en tener una adaptación animada. Pero, ¿qué pasó? Como en muchísimos casos, la versión animada rebasó al manga y por ende había dos caminos, o paralizar el proyecto o continuar con una historia alterna. Y bueno, así fue, pero convengamos que todo estaba guiado por la misma autora. Posteriormente, cuando el manga estaba a punto de terminar, se inició la producción de otra serie, y esta vez abordaría el cómic en su totalidad. Habiendo aclarado eso, empecemos con una breve sinopsis, y es que Fullmetal Alchemist es una serie que nos habla de un mundo muy parecido a nuestra época victoriana. La gran diferencia es que este se rige netamente por la alquimia. Para nosotros es una palabra muy común, pero muy pocos saben que esta disciplina fue el pasado de la química que conocemos actualmente. Pero bueno, aquí en verdad funciona, y esta es utilizada para todo, en el hogar, en la medicina, desde las grandes fábricas hasta la guerra. Los protagonistas son dos hermanos, Ed y Alphonse. Estos aprendieron desde muy pequeño todo lo básico del arte, hasta que un día cometieron el peor tabú que existe: ocupar la ciencia en un humano, más conocido como alquimia humana. Estos intentaban revivir a su difunta madre, pero en vez de eso, uno perdió su pierna y el otro todo su cuerpo. Desde entonces, ellos buscan obtener la piedra filosofal, ya que ignora el intercambio equivalente, por el cual se rige todo, absolutamente todo, para así de una vez por todas recuperar lo que perdieron. Esa premisa es igual en ambas, y hasta cierto punto no hay cambios considerables. Bueno, hasta que conocemos a los demás. Para mí el primer punto clave que me hace valorar mucho más a una de otra son los antagonistas, porque ellos son los que mueven la serie, aún por sobre los protagonistas. Ed y Al son los jugadores en un escenario que ellos han creado por años. Aún así, nadie esperó que fueran tan buenos jugando. Pero el tema es que sí, en ambas hay un villano final. Por un lado está Dante y por el otro Padre. La primera guarda un oscuro pasado y en verdad su explicación es fascinante. Pero lamentablemente fue muy poco el tiempo que tuvo en pantalla para siquiera tratarnos de poner en sus zapatos. En cambio, Padre sí es mejor villano, lo conocemos más, tiene mayor peso, hay un capítulo dedicado a su pasado, y en un nivel de poder, este es superior. Tan así que fue capaz de dar un golpe de estado en pleno centro del país. Aunque ahora les pregunto, ¿estos participaron en toda la serie? ¿O siempre pesó su presencia? Pues no. No siempre el villano final o el que está detrás de todo es el que se mancha las manos o el que verdaderamente se roba la atención. Según la serie, esto se puede justificar de buena o mala forma. Aún así, sucede. Pero mi punto es que en este caso los verdaderos villanos con trasfondo, con participación y con carisma son los homúnculos. En Naruto, Madara fue una enorme decepción, ni hablar de Kaguya, pero el que sí se construyó
y es visto como un buen villano es Orochimaru. En Avatar, Ozai solo era la representación de la guerra como tal, pero Azula era un ícono individual que siempre se vio como la gran antagonista. Aquí pasa lo mismo. El hecho de que las Gluttony y Envy estuvieran en todo ya les da mayor peso. Pero vamos más allá. Si hablamos de lujuria, ella tenía una motivación diferente a su amo, obviamente camuflada en obediencia. ¿No les suena? Pues creo que solo vieron Brotherhood, y ahí parte mi problema. En este anime, a excepción de Codicia, todos y cada uno de ellos son monstruos a secas. Ninguno tiene anhelos, temores o algo que contar, simplemente son los esbirros de padre. A tal extremo que cuando Lass muere a manos de Mustang no sentía absolutamente nada. Y en contraparte, muchos deben haber pensado por fin mató a esa maldita bla 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 bla. Pues no saben de lo que se pierden, porque lo genial del anime está en ellos. Está en sus errores, en sus planes, en sus hilos desde las sombras, y más que nada se encuentra en sus diálogos. En una parte, Lujuria le dice a Ed que es hipócrita, porque él no entiende cómo quieren ser humanos si ya tienen habilidades asombrosas, e inclusive una cierta inmortalidad. Bajo esa lógica, ¿por qué quiere encontrar el cuerpo de su hermano si éste está en el mismo predicamento? En esos segundos, uno se puede poner en su lugar. No es solo un antagonista superpoderoso al cual hay que matar, porque nos importa qué le pasa, qué siente. Sabemos que está entre la espada y la pared. Aún así sigue intentando ser humana. それなのに、なんでまた人間になりたい？残酷なことを言うのね。なぜあなたの弟は元に戻らなくちゃいけないの？ Sumado a esto, tampoco podemos olvidar el factor cicatriz, que si bien en ambas me agrada bastante como un excelente antihéroe, en una hay algo de mayor importancia, y es que no podemos olvidar que él siempre detestó a su hermano por estar con la mujer que amaba. En términos de historia, Scar sirve como el nexo entre Ishbal y los protas. En la serie del 2003 también sirve como un nexo entre los homúnculos y su humanidad, virtud que no se encuentra en la segunda. Y así podría seguir. En defensa de la serie más nueva, Codicia es todo lo contrario. Quizás por su pecado, pero este no sigue a padre, y tampoco es bueno del todo, solo se preocupa por su bien, y esto hace que sea un aliado primordial en los últimos momentos. Su carisma es envidiable, y a la par nos regaló la mejor escena de batalla de ambas series. Aún así, en lo poco que vimos de él en el primer anime fue más que suficiente. El hecho de que este se autoengañara por la codicia para valorar a sus nakamas no tiene precio, porque a pesar de ser el malo, entre comillas, por los suyos daría su vida, y pues literalmente lo hizo. Por último, muchos me podrían decir que los pecados en muchos casos están mal repartidos, porque ira no es ira, slot no es slot. Pero seamos sinceros, eso es insignificante a todo lo que representa un homúnculo, porque esos pecados no son los de ellos, sino de sus creadores. Por lo mismo, la idea de que Slot fuera su madre está más que bien justificada, obviamente fuera del nombre, porque aquí lo impactante es que Trisha Elric esté del lado del mal. Eso es inaudito, más aún si ésta tiene conciencia de ser su madre, pero su odio hacia ellos es más fuerte, y no es para menos, porque ellos la intentaron revivir, y su retorno al mundo fue toda una tortura. Aún así, lo más relevante sería su derrota, porque aquí la alquimia y la química brillan en todo su esplendor. De ahí se ganó su característica de ser profunda, no por ser emocional ni algo dark, simplemente porque su argumento lo respeta de inicio a final. Y cuando brilla, vaya que lo hace de forma excelente. El factor homúnculo es la identidad de la franquicia, y por lo mismo el hecho de que cayeran de manera efímera y sin mayores contratiempos le resta su merecida importancia. En contraparte, en la primera serie veíamos como estos solo tienen una debilidad, pero la misma no se consigue a la vuelta de la esquina. Esa debilidad pasa de ser solo el cuerpo físico, porque en esa carne, en esos huesos, hay recuerdos, hay historia, hay un pasado que importa, y que a pesar de ser tortuoso y doloroso, es lo único que los separa de ser simples monstruos.
Si hablamos del ritmo y la narrativa, puedo decir que a Brotherhood le juega a favor y en contra. Sobre todo al empezar y en esos momentos clave. Es que parece ser que la serie tiene conciencia que existió otra historia antes. Por lo mismo no dio énfasis en cosas tan importantes como fue toda la infancia de los hermanos con su madre. Inclusive hasta su muerte se tomó en cosa de segundos. Y lo que sí no puedo perdonar es omitir el hecho de que estos quemaran su casa, como muestra de que no había marcha atrás. Inclusive su fecha está puesta en el reloj por algo. Pero no. La única justificación es que la serie del 2009 está hecha para los que ya vieron la anterior. Pero si solo viste Brotherhood, te quedarás con un gran vacío, tanto en peso argumental como afectivo. Y no solo va en eso, la muerte de Nina y la de Hughes también son vistas como algo diferente. Porque la nueva va corriendo prácticamente. No es posible que Nina aparezca en medio capítulo. Ahora recuerdo que yo la sufrí de todas formas, solo por la idea que tenía del personaje y de la escena anterior, no por lo que construía esta. Y lo del general de brigada es algo raro. En Brotherhood esto se ignora por completo hasta que se retoma como algo obvio. Sí, Hughes murió. Pero la del 2003 Mustang hace hincapié en manejarlo con algo de frialdad, sobre todo para que los hermanos no se enteren. Inclusive trata de cargar con todo en sus hombros, tal y como hizo su amigo, todo con tal de que Ed y Al no busquen venganza. Pero claro, en Brotherhood solo se trata de matar al enemigo, y por eso nos ponen a Mustang genial quemando a Lujuria. Porque la del 2003 esto se quedó en stand-by para los hermanos, al tiempo después. Aún así, fue chocante de igual manera, porque volvemos a repetir el mismo sentimiento, solo que esta vez sería junto a los protagonistas. Y el hecho de que se guarde ese as bajo la manga es un factor que añade bastante realismo a la obra, porque los viajes toman meses, y la información era un privilegio. ヒューズさんはそこまで気づいて殺されたんですね。たちがセントラルを出てすぐじゃないか。やろう。なのに俺たちには内緒に。 Y hablando de los demás personajes, siento que ambas cumplen con creces. En el caso de Brotherhood, nos presentan un mayor número de estos, y eso se agradece, porque la hermana de Armstrong o los extranjeros son un gran aporte. Estos tienen muchísima relevancia, sobre todo Link, más aún cuando se funciona con codicia, y me hubiera encantado que la primera serie lo incorporara. Y si hablamos de Ed y Al, estos no varían mucho, pero sí me encantó que Alphonse terminara teniendo una mayor participación en la segunda serie, sobre todo por incluirlo dentro de las personas que han visto La Puerta. Y esa verdad, este brilló muchísimo más y no quedó solamente como el hermano de soporte. Aún con cuerpo de armadura lo vimos utilizando la alquimia en los mejores momentos. Ya si hablamos de Mustang, la cosa cambia. Brotherhood se apoya mucho en el pasado del alquimista de fuego respecto a su maestro. Eso es muy interesante y lo trata como un misterio destacado por gran parte de la historia. Pero si hablamos de su nexo con los demás, nos queda debiendo. Y es que la verdadera razón por la cual Mustang siempre dio que hablar es por su gran error del pasado, pues solo seguía órdenes. Y el hecho de que este fuera el culpable de matar a los padres de Winry no hace más que justificar todo su actuar, porque hay una cierta mala vibra con los Roxbell desde un inicio, aun si lo ignorábamos como espectadores, o como este desea llegar a ser Führer algún día, no por el poder ni las minifaldas, bueno, solo un poco, pero su objetivo principal es que jamás un soldado vuelva a pasar por lo que él. Por último debo hablar del final, y es que cumplen por diferentes motivos. Por el lado de Brotherhood tenemos un final bastante ameno. Por fin le pasaba algo bueno a nuestros hermanos, siendo un total contraste con la misma serie. A muchos no les gusta por ser demasiado Disney como se dice, pero por favor, es bastante merecido. Padre debía ser derrotado y el gobierno debía reformarse. Y bueno, al fin tuvieron sus respectivas familias. ¿Nani? 10日交換だ。錬金術師ってどうしてそうなの？
Por otro lado, la serie más longeva se la juega por darnos un final basado en la alquimia, y es que Ed no necesitó de ninguna piedra filosofal para arreglar las cosas y lograr una transmutación bastante poderosa, porque todo el toca-coca, el precio a pagar, estaba en esos viajes, en el estudio, en esas vivencias, en ese sufrimiento, pues en todo. Todo fue su intercambio equivalente para recuperar sus cuerpos, aunque lamentablemente eso no era suficiente. Por lo mismo, otro factor en la ecuación fue la misma existencia del hermano mayor. Por eso Alphonse no recuerda nada, porque toda su mente fue dada como intercambio equivalente, y el resto es historia. Sinceramente, la gente que dice que este final no tiene sentido es porque o no vio la serie o solo se quedaron con el tema de los nazis. Aún así, ambas, al ser completamente diferentes, funcionan bajo sus mismos conceptos. En conclusión, Fullmetal del 2003 captura mucho mejor lo que es la alquimia y representa en profundidad a cada homúnculo, a pesar de no cumplir con el pecado capital. En cuanto a Brotherhood, tiene una historia más simple, pero más fluida y más dinámica, por su gran catálogo de personajes y su mayor número de ubicaciones geográficas, donde inclusive salen del país. En ese sentido, puedo decir que Brotherhood es lo que es, nació como un shonen y cumplió con creces en su género. De hecho, los reto a poner en los comentarios una serie que esté a su altura, de igual a igual. La primera, por su parte, fue más experimental, por el mismo hecho de no estar amarrada a una historia, ni a un género, solo a un argumento. Es increíble cómo se pudieron hacer dos grandes series con los mismos personajes y una muy diferente trama. Aún así, siento que a la primera le falta mucho reconocimiento, más aún cuando todos creen que la segunda es superior, pero no lo es, y otros creen que son lo mismo, con diferente animación, y tampoco es así. En lo que a mí respecta, les recomiendo ambas series, y como lo he dicho antes, la segunda sabe que existe otra, y está hecha como complemento de la misma. Y ya está, gente, espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios cuál Fullmetal Alchemist es su favorita, y por qué. Aquí el Anónimo, y nos vemos.